Bienvenidos a las historias de Lilith. Hola a todos, bienvenidos. Este es el capítulo 11 de Miedo Mortal y estamos en un momento bastante tenso donde cosas bastante siniestras están ocurriendo, pero todavía no tenemos una pista de qué es lo que puede estar pasando ni quién puede ser el culpable. Así que vamos a continuar a ver si descubrimos algo más. Capítulo 11. Las pesadillas relativas a tremendas permutaciones de la truculenta escena en el departamento de Helen hicieron que Jason se levantara mucho antes de que el sol iluminara el cielo en el este. Encendió la cafetera eléctrica y mientras esperaba que el agua se filtrara, levantó el diario del piso y se puso a leer acerca del doble asesinato. No revelaba nada nuevo. Tal como lo suponía, el énfasis estaba puesto en la violación. Jason colocó la carpeta de Gin Inc. en su maletín y se dirigió a la clínica. Por lo menos a esa hora temprana no había tráfico en el camino a la PBS y pudo elegir el lugar que se le antojaba en la playa de estacionamiento. Ni siquiera habían llegado todavía los cirujanos y solían estar en la clínica a horas cruelmente tempranas. Cuando entró en el edificio, se dirigió directamente a su consultorio. Tal como lo había solicitado, su escritorio estaba cubierto de carpetas con historias clínicas. Se quitó la chaqueta y comenzó a revisarlas. Tomando en cuenta que se trataba de pacientes que habían muerto dentro del mes después de recibir un informe positivo de salud por parte de los médicos que habían llevado a cabo los estudios más completos que podía ofrecer el PBS, Jason buscó puntos en común, pero no encontró ninguno. Comparó los electrocardiogramas y los niveles de colesterol, ácidos grasos, inmunoglobulinas y recuentos sanguíneos. Ningún grupo común de compuestos, elementos o enzimas variaba de lo normal en ningún patrón predecible. El único rasgo compartido era que la muerte de la mayoría de los pacientes se producía dentro del mes de haberse hecho el chequeo. Lo que resultaba aún más perturbador era que en los últimos 3 meses el número de muertes se había incrementado de manera espectacular. Al leer la historia clínica número 26, de pronto a Jason se le ocurrió una correlación posible. Si bien los pacientes no compartían síntomas físicos, sus historias exhibían un predominio de hábitos sociales de alto riesgo. Estaban excedidos de peso, fumaban mucho, consumían drogas, bebían demasiado y no hacían ejercicio, o bien combinaban todas o cualquiera de esas prácticas poco sanas. Eran hombres y mujeres destinados, con el tiempo, a presentar graves problemas médicos. Pero lo que provocaba más espanto era el hecho de que se deterioraban con semejante velocidad. ¿Y por qué ese repentino incremento en las muertes? La gente no se entregaba a sus vicios más de lo que lo hacía un año antes. Tal vez se trataba de una suerte de compensación de orden estadístico. Habían tenido suerte y ahora las cifras comenzaban a ponérseles a la par. Pero esa teoría no tenía demasiado sentido, pues parecían producirse demasiadas muertes. Jason no era experto en estadísticas, así que decidió pedirle a alguien que fuera mejor matemático que él, que revisara un poco los guarismos. Cuando tuvo la certeza de no despertar a sus pacientes, Jason abandonó su consultorio y empezó su ronda. Nada había cambiado. De vuelta en su consultorio y antes de recibir al primer paciente citado, llamó a patología y preguntó acerca de los animales muertos del laboratorio de Hayes y aguardó algunos minutos mientras la técnica buscaba el informe. «Aquí está», dijo la mujer. «Todos murieron por envenenamiento con estricnina». Jason colgó y llamó a Margaret Danforth en la morgue municipal. Contestó una técnica y le dijo que Margaret estaba ocupada realizando una autopsia. Jason preguntó si los estudios toxicológicos de Gerald Farr habían revelado algo de interés. «La toxicología fue negativa», dijo la técnica. «Una pregunta más. ¿La estricnina habría aparecido?» «Un momento», dijo la mujer.
Jason alcanzó a oír cómo en segundo plano la mujer se lo preguntaba a gritos a la forense. Volvió al teléfono. La doctora Danforth dice que sí, que si hubiera habido estricnina habría aparecido. Muchas gracias, dijo Jason. Colgó el tubo y se puso de pie. Miró por la ventana y observó cómo se iba despertando el día. Alcanzaba a ver el tráfico que se embotellaba en el Riverway. El cielo estaba claro pero cubierto. Corría a principios de noviembre, un mes no muy lindo para Boston. Jason se sentía inquieto, ansioso y desconsolado. Recordó el paquete de Carol y se preguntó si no debería entregárselo a Karen. Pero, ¿con qué finalidad? Ni siquiera estaban investigando a Hayes, salvo como narcotraficante. Después de acercarse al escritorio, Jason tomó la guía telefónica y buscó el número de Gene Inc. Advirtió que la compañía tenía su sede en la calle Pioneer, en el sector este de Cambridge, junto al campus de la MIT. El llamado fue contestado por una recepcionista con acento británico. Jason pidió hablar con el directivo máximo de la compañía. ¿Se refiere al doctor Leonard Darwin, el presidente? Sí, el doctor Darwin estará muy bien, dijo Jason, y oyó el llamado en la extensión, que fue contestado por una secretaria. ¿Oficina del doctor Darwin? Quisiera hablar con el doctor Darwin. ¿Quién le habla? El doctor Jason Howard. ¿Puedo preguntarle por qué asunto es? Es acerca de un cuaderno de laboratorio que tengo en mi poder. Dígale al doctor Darwin que pertenezco al PBS y fui amigo del desaparecido Alvin Hayes. Un momento, por favor, dijo la secretaria con una voz que parecía una grabación. Jason abrió el cajón central de su escritorio y se puso a juguetear con su colección de lápices. Se oyó un clic en la línea telefónica y luego una voz potente. «Habla Leonard Darwin». Jason le explicó quién era y luego describió el cuaderno de laboratorio. «¿Puedo preguntarle cómo llegó a su poder, señor?» «No creo que eso sea importante. Lo cierto es que lo tengo». Jason no estaba dispuesto a implicar a Carol. «Ese libro es de nuestra propiedad», dijo el doctor Darwin. Su voz era calma, pero en ella se adivinaba cierto matiz de orden y de amenaza. «Tendré todo gusto en entregarle el libro a cambio de cierta información acerca del doctor Hayes. ¿Cree que podríamos reunirnos?» «¿Cuándo?» «Tan pronto como sea posible», dijo Jason. «Podría estar allí antes del almuerzo». «¿Traerá el libro con usted?» «Por supuesto». Durante el resto de la mañana, a Jason le costó concentrarse en la atención constante de sus pacientes. Se alegró de que Sally no le hubiera hecho citas para la hora del almuerzo. No bien terminó de realizar el último examen físico, se dirigió deprisa a su automóvil. Al llegar a Cambridge, Jason se abrió camino y logró pasar frente al MIT y por entre los nuevos rascacielos de East Cambridge, algunos con un estilo arquitectónico espectacularmente moderno que contrastaba con las construcciones más antiguas y tradicionales de ladrillo de Nueva Inglaterra. Después de doblar por último en la calle Pioneer, Jason encontró a Gene Inc., ubicada en un edificio muy moderno de granito negro pulido. Sus ventanas eran endijas estrechas que se alternaban con círculos de cristal espejado color bronce. Tenía un aspecto sólido y poderoso, como un castillo en una película de ciencia ficción. Jason se apeó del auto con su maletín y observó hacia arriba la notable fachada del edificio. Después de leer tanto acerca del ADN recombinante y de haber visto el zoológico monstruoso de Hayes, Jason temía estar a punto de ingresar en un lugar de pesadilla. La entrada principal era circular, definida por púas radiales de granito que daban la ilusión de un ojo gigante, en el que las puertas negras constituían la pupila. El hall de entrada también era de granito negro, tanto las paredes como los pisos e incluso el cielo raso. En el centro del sector de recepción había una escultura moderna con iluminación de efecto que representaba la doble hélice de una molécula ADN que se abría como un cierre automático. Jason se acercó a la atractiva mujer coreana sentada detrás de un panel de vidrio y frente a un tablero de control que parecía pertenecer a una aeronave espacial.
Llevaba puesto un diminuto auricular con un pequeño micrófono que brotaba de alrededor de su cuello. Saludó a Jason por su nombre y le dijo que lo esperaban en la sala de reuniones del cuarto piso. A través del micrófono, su voz tenía un matiz metálico. No bien la recepcionista dejó de hablar, uno de los paneles de granito se abrió y detrás de él se vio un ascensor. Mientras le agradecía a la muchacha, Jason pensó por un momento que ella era algo así como un robot humano. Sonriendo, entró en el ascensor y buscó el tablero con botones para los diferentes pisos, pero no lo encontró. La puerta se cerró a sus espaldas y el ascensor comenzó a subir. Cuando las puertas volvieron a abrirse, Jason se encontró en un foyer negro sin puertas. Supuso que la totalidad del edificio estaba controlado desde un único lugar, tal vez inclusive por la recepcionista de planta baja. A su izquierda, un panel de granito se abrió. En el portal se encontraba de pie un hombre con rasgos toscos, impecablemente ataviado con un traje oscuro con rayas finas, camisa blanca y corbata de lana roja. «Doctor Howard, soy Leonard Dowen», dijo el hombre, indicándole a Jason que entrara en la habitación. No le tendió la mano para que se la estrechara. Su voz tenía el mismo tono autoritario que Jason recordaba de la conversación telefónica. Comparada con la austeridad casi sepulcral del edificio, la sala de reuniones se parecía más a una biblioteca con revestimiento de madera y resultaba muy acogedora hasta que la vista daba con la cuarta pared, que era de vidrio y daba a lo que parecía ser un enorme laboratorio ultramoderno. En la sala había otro hombre, un oriental, que usaba un mameluco blanco con cierre automático. Dowen se lo presentó como el señor Hong, un ingeniero de Jining. Cuando todos estuvieron sentados alrededor de una pequeña mesa de reuniones, Dowen dijo: «Doy por sentado que usted tiene el cuaderno de laboratorio». Jason abrió su maletín y le entregó el libro a Dowen, quien se lo dio a Hong. El ingeniero se puso a examinarlo página por página. Un pesado silencio se instaló en el recinto. Jason se puso a mirar alternativamente a uno y a otro hombre. Había esperado que las cosas fueran un poco más cordiales. Al fin y al cabo, les estaba haciendo un favor. Giró la cabeza y espió a través de la pared de cristal. El piso de la habitación contigua estaba en un nivel más bajo. Gran parte del recinto estaba lleno de tanques de acero inoxidable, lo cual le recordó a Jason una oportunidad en que había visitado una cervecería. Supuso que se trataba de incubadoras para el cultivo de bacterias recombinantes. También había una serie de otros equipos y tuberías complicadas. Gente vestida con mamelucos, con capucha, iban de un lado para otro verificando manómetros y haciendo ajustes. Hong cerró el cuaderno de laboratorio con un chasquido. «Parece completo», dijo. «¡Qué sorpresa más agradable!», dijo el doctor Dowen. Volviéndose a Jason le dijo: «Espero que comprenda que todo lo que está en ese libro es confidencial». «No se preocupe», le respondió Jason, obligándose a sonreír. «Yo no entiendo mucho de eso. Lo que sí me interesa es la persona del doctor Hayes. Justo antes de morir, me dijo que había hecho un descubrimiento de enorme importancia, y siento curiosidad por saber si lo que se describe en esas páginas puede ser considerado en esos términos». Dowen y Hong intercambiaron miradas. «En realidad, diría que se trata más bien de un hallazgo de orden comercial», afirmó Hong. «No hay aquí ninguna tecnología nueva». Eso es lo que sospechaba. Hayes estaba tan perturbado que no podría asegurar que lo que decía fuera del todo cierto. Pero si en realidad hizo un descubrimiento trascendental, odiaría pensar que la humanidad no pudiera sacar partido de él. Por primera vez desde la llegada de Jason, las facciones toscas de Dowen se suavizaron. Jason prosiguió hablando, dirigiéndose al ingeniero. ¿Tiene alguna idea acerca de a qué se estaba refiriendo Hayes? Lamentablemente no. Era un individuo muy reservado. Dowen entrelazó las manos sobre la mesa y miró a Jason a los ojos. «Teníamos miedo de que usted nos extorsionara con este material, que nos obligara a pagarle para que nos lo devolviera», dijo, tocando la tapa del cuaderno del laboratorio. «No sé si sabe que en los últimos tiempos el doctor Hayes nos estaba dando mucho trabajo». «¿Cuál era el papel
de Dr. Hayes aquí?, preguntó Jason. Lo contratamos para que produjera una cepa recombinante de bacterias, explicó Darwin. Deseábamos producir cierto factor de crecimiento en cantidades comerciales. Jason supuso que eso era el somatomedin. Convinimos en pagarle una suma global por el proyecto y también facilitar las instalaciones de Gene Inc. para sus investigaciones privadas. Tenemos equipos muy sofisticados. ¿Tiene alguna idea acerca del tema de su investigación privada?, preguntó Jason. Pasaba gran parte del tiempo aislando proteínas relacionadas con el factor de crecimiento, respondió Hong. Algunas de ellas existen en cantidades tan ínfimas que se requieren equipos muy sofisticados para poder aislarlas. La aislación de uno de esos factores de crecimiento podría ser considerado un importante descubrimiento científico, preguntó Jason. No lo creo, replicó Hong. Si bien nunca se ha logrado aislarlos, conocemos sus efectos. Otro callejón sin salida, pensó Jason, abatido. Hay una cosa que sí recuerdo y que podría ser significativa, dijo Hong mientras se pellizcaba el puente de la nariz. Hace alrededor de 3 meses, Hayes se sintió muy excitado por un efecto secundario que había encontrado. Comentó que era algo así como una ironía. Jason se incorporó en su silla. Otra vez esa palabra. ¿No tiene idea de qué fue lo que le provocó esa excitación?, preguntó. Hong sacudió la cabeza. No, dijo, pero después de eso no lo vimos durante un tiempo. Cuando reapareció, dijo que había estado en la costa. A continuación se dedicó a armar un elaborado proceso de extracción sobre algún material que habría traído consigo. No sé si la cosa funcionó, pero lo cierto es que en forma abrupta centró su trabajo en la tecnología monoclonal de los anticuerpos. A esa altura, su excitación pareció desvanecerse. Las palabras anticuerpo monoclonal hicieron que Jason recordara el segundo cuaderno de laboratorio y que se preguntara si no habría sido acertado llevarlo también. Tal vez el señor Hong podría haber sacado algo en limpio de las anotaciones. ¿El doctor Hayes dejó aquí algún otro material de investigación?, preguntó Jason. Nada significativo, respondió Leonard Darwin, y lo hemos verificado todo con mucha atención, porque Hayes se había mandado a mudar con nuestro cuaderno de laboratorio y los cultivos. De hecho, le estábamos haciendo juicio. Nunca supusimos que él litigaría, alegando que las cepas que nosotros le habíamos encargado producir eran de su propiedad. ¿Lograron recuperar los cultivos?, preguntó Jason. Así es. ¿Dónde los encontraron? Digamos que buscamos en el lugar adecuado, dijo evasivamente Darwin. Pero aunque tengamos las cepas, igual apreciamos mucho tener de vuelta el protocolo. Quisiera expresarle mi agradecimiento en nombre de la compañía. Espero que lo hayamos ayudado en alguna medida. Es posible, dijo Jason con cierta vaguedad. Se le ocurrió que en forma accidental había descubierto a los autores del registro del laboratorio y al departamento de Hayes. Pero ¿qué motivo tendrían los científicos de Gene Inc. para matar los animales? Se preguntó si esos animales monstruosos habrían sido tratados con somatomedin de Gene Inc. Aprecio el tiempo que me han dedicado, le dijo a Darwin. Las instalaciones de la empresa son realmente imponentes. Gracias, las cosas marchan bien. Planeamos tener muy pronto cepas recombinantes de animales de granja. ¿Se refiere a cerdos y vacas? Correcto. Genéticamente podemos producir cerdos con menos grasa, vacas que dan más leche y pollos que tienen más proteínas, para solo darle algunos ejemplos. Fascinante, dijo Jason sin mucho entusiasmo. ¿Cuánto faltaría para que la ingeniería genética centrara su mirada en los humanos? Jason volvió a estremecerse al recordar las ratas y ratones gigantescos de Hayes, sobre todo aquellos que tenían ojos suplementarios. De vuelta en el auto, Jason consultó su reloj. Todavía le quedaba media hora antes de la reunión del cuerpo médico para examinar las muertes recientes de pacientes, así que decidió visitar a Samuel Schwartz, el abogado de Hayes. Encendió el motor del coche, salió en marcha atrás de la playa de estacionamiento de Gene Inc. Y se dirigió al Memorial Drive. Cruzó el río Charles y se detuvo en el Phillips Drugstore sobre el Charles Circle. Estacionó en doble fila, colocó el destellador y corrió hacia la farmacia para buscar la dirección de Schwartz. 10 minutos más tarde se encontraba en la sala de espera del bufet del abogado,
hojeando un ejemplar viejo de Newsweek. Samuel Schwartz era un individuo enormemente obeso y calvo. Le indicó a Jason que entrara en su oficina como si estuviera dirigiendo el tránsito. Después de instalarse en su sillón y de colocarse sus anteojos con armazón metálica, observó con atención a Jason, que se había sentado frente al imponente escritorio de caoba del abogado. «De modo que usted es amigo del difunto Alvin Hayes». «Más que amigo, éramos colegas». «Da lo mismo», dijo Schwartz con otro gesto ampuloso de su mano regordeta. «¿En qué puedo servirlo?» Jason volvió a relatar la historia del supuesto hallazgo científico de Hayes. Explicó que estaba tratando de averiguar cuál era la línea de investigación de Hayes y había encontrado correspondencia entre él y Samuel Schwartz. «Era cliente mío. ¿Qué hay con eso?» «No tiene por qué ponerse a la defensiva». «No me pongo a la defensiva. Estoy fastidiado. Trabajé mucho para ese pobre diablo y ahora resulta que todo fue en balde». «¿Nunca le pagó?» «Jamás. Me embaucó. Me convenció de que me pagaría con acciones de su nueva compañía». «¿Acciones?» Samuel Schwartz lanzó una risotada sin humor. «¡Ja! Lamentablemente, ahora que Hayes está muerto, las acciones no tienen ningún valor. Tal vez habría ocurrido lo mismo aunque siguiera vivo. Debería hacerme examinar la cabeza por dentro». La compañía de Hayes pensaba vender un servicio o un producto. «Un producto. Hayes me dijo que estaba a punto de desarrollar el producto más valioso para la salud conocido hasta ahora. Y yo le creí. Supuse que un tipo que había aparecido en la tapa de Time debería tener algo en el seso». «¿No tiene alguna idea de en qué consistía ese producto?», preguntó Jason, tratando de que la excitación que sentía no se le notara en la voz. «Ni la menor idea. Hayes no quiso decírmelo». «¿Sabe si tenía que ver con anticuerpos monoclonales?», preguntó Jason, decidido a no darse por vencido. Schwartz volvió a lanzar una carcajada. «No reconocería un anticuerpo monoclonal aunque tropezara con uno». «¿O tumores malignos?». Jason lanzaba preguntas al azar, tanto como para refrescarle la memoria al abogado. ¿El producto podía estar relacionado con un tratamiento para curar el cáncer? El hombre obeso se encogió de hombros. «No lo sé. ¿Es posible?». Hayes le dijo a alguien que ese descubrimiento realzaría la belleza de la persona. ¿Significa eso algo para usted? «Escuche, doctor Howard, Hayes no me dijo nada sobre el producto. Lo único que debía hacer yo era formar la sociedad anónima». «También solicitaba una patente». «La patente no tenía nada que ver con la sociedad. Debía estar a nombre de Hayes». El sonido de la radiollamada de Jason sorprendió a los dos hombres. Jason observó la pequeña pantalla, en la que apareció 2 veces en forma intermitente la palabra urgente, seguida por un número de la clínica PBS. «¿Podría usar su teléfono?», preguntó Jason. Schwartz se lo empujó desde el otro lado del escritorio. «Adelante, es todo suyo, doctor». El llamado era del piso donde estaba internada Madeleine Kramer. Había hecho un paro cardíaco y le estaban aplicando técnicas de reanimación. Jason dijo que enseguida iría para allá. Después de agradecerle a Samuel Schwartz, abandonó deprisa la oficina del abogado y aguardó con impaciencia la llegada del ascensor. Cuando arribó a la habitación de Madeleine, lo que vio fue una escena que ya se había vuelto familiar. La paciente no respondía al tratamiento, su corazón se negaba a responder a nada, incluyendo un marcapasos externo. Jason insistió en que siguieran manteniéndola con vida mientras mentalmente iba repasando diversas drogas y tratamientos, pero al cabo de 1 hora de actividad frenética, hasta él se vio obligado a darse por vencido y ordenó que cesaran los procedimientos. Jason permaneció junto al lecho de Madeleine después de que todos se hubieran ido de la habitación. Era una vieja amiga suya, una de las primeras pacientes que había tenido en su consultorio privado. Una de las enfermeras le había cubierto el rostro con una sábana, y la nariz de Madeleine levantaba la tela y la hacía parecer una montaña en miniatura con un pico nevado. Con infinito cuidado, Jason apartó la sábana. Aunque Madeleine tenía poco más de 60 años, Jason quedó impresionado por lo vieja que parecía en ese momento.
Desde su ingreso en la clínica, su cara había perdido su alegre aspecto regordete y adquirido el semblante esquelético de los que están próximos a la muerte. Como necesitaba un rato de soledad, Jason se recluyó en su consultorio, eludiendo a Claudia y a Sally, cada una de las cuales tenía cientos de urgentes preguntas para formularle acerca de la reunión que estaba a punto de celebrarse y de los problemas inherentes a cambiar de turno a tantos pacientes. Jason echó llave a la puerta y se sentó frente a su escritorio. Puesto que se trataba de una paciente tan antigua, la muerte de Madeline fue para Jason como si le seccionaran un vínculo más con su vida anterior. Se sintió lastimosamente solo y temeroso, pero al mismo tiempo aliviado de que el recuerdo de Daniel comenzara a desvanecerse. Sonó el teléfono, pero no lo atendió. Miró la parte superior de su escritorio, que estaba cubierta por una pila compacta formada por las carpetas con historias clínicas de pacientes fallecidos, incluyendo la de Hayes. En forma involuntaria, los pensamientos de Jason volvieron a centrarse en el asunto Hayes. Fue una frustración que el paquete recibido de Carol, en el que había cifrado tantas esperanzas, hubiera aportado tan poca información. Solo daba cierto crédito a la idea de que Hayes había hecho un hallazgo que por lo menos él pensaba era prodigioso. Jason maldijo la reserva de Hayes. Se echó hacia atrás en su sillón, entrelazó las manos detrás de la nuca y se quedó mirando el cielo raso. Ya casi no le quedaban ideas ni líneas de acción a seguir con respecto a Hayes. Pero entonces recordó el comentario del ingeniero oriental en el sentido de que Hayes había traído algo de su viaje a la costa, presumiblemente a Seattle. Debió de ser una muestra o algo por el estilo, porque Hayes lo había sometido a un complicado proceso de extracción. A juzgar por los comentarios de Hong, Jason llegó a la conclusión de que probablemente Hayes había estado aislando alguna clase de factor que estimulara el crecimiento, la diferenciación, la maduración o las tres cosas. Jason se incorporó en su asiento con brusquedad. Al recordar que Carl había dicho que Hayes fue a ver a un colega en la Universidad de Washington, de pronto jugó con la idea de que Hayes había obtenido la muestra de manos de ese individuo. De repente decidió que iría a Seattle, siempre y cuando, por supuesto, Carl pudiera acompañarlo. Tal vez estuviera dispuesta a hacerlo. Después de todo, ella sería la clave para poder encontrar a ese amigo. Además, la perspectiva de alejarse por unos días de la clínica le pareció a Jason una medida sumamente terapéutica. Puesto que le quedaba muy poco tiempo antes de la reunión con el cuerpo médico, decidió ir a ver a Shirley. En un primer momento, la secretaria de Shirley insistió en que su jefa estaba demasiado ocupada como para ver a Jason, pero él la convenció de que al menos lo anunciara. Un momento después, lo hicieron pasar. Shirley estaba hablando por teléfono. Jason tomó asiento y poco a poco le fue pescando el hilo a la conversación. Ella hablaba con un dirigente sindical y manejaba las cosas con impresionante serenidad. Con aire ausente, Shirley se pasó la mano por el pelo. Fue un gesto maravillosamente femenino que le recordó a Jason que bajo esa fachada profesional había una mujer muy atractiva, complicada, pero hermosa. Shirley cortó la comunicación y sonrió. «Esta sí que es una sorpresa agradable», dijo. «Parece, Jason, que últimamente está lleno de sorpresas, ¿no es verdad? Supongo que has venido a disculparte por no haber pasado más tiempo conmigo anoche». Jason se echó a reír. La actitud frontal de Shirley siempre lo desarmaba. «Tal vez, pero hay algo más. Estoy pensando en tomarme algunos días de licencia. Esta mañana perdí a otro paciente y creo que necesito alejarme de aquí un poco». Shirley chasqueó la lengua. «¿Esperabas que eso ocurriera?» «Supongo que sí, por lo menos a partir de los últimos días. Pero cuando la interné en la clínica no tenía la menor idea de que era una paciente terminal». Shirley lanzó un suspiro. «No sé cómo te las arreglas para metabolizar esta clase de cosas». «Nunca es fácil», convino Jason. «Pero lo que en los últimos tiempos lo hace más difícil todavía es la frecuencia con que viene ocurriendo».
Sonó la campanilla del teléfono, pero Shirley oprimió la tecla del intercomunicador para que su secretaria tomara el mensaje. Sea como fuere, dijo Jason, he decidido tomarme algunos días. Me parece una buena idea, dijo Shirley. A mí no me vendría mal hacer otro tanto si estas malditas negociaciones con el sindicato llegaran a su fin. ¿A dónde planeas ir? No estoy seguro, mintió Jason. El viaje a Seattle representaba una posibilidad tan remota de descubrir algo que le dio vergüenza confesarlo. Tengo unos amigos que tienen una casa en las Islas Vírgenes. Podría llamarlos por teléfono, ofreció Shirley. No, gracias. No soy amante del sol. ¿Qué ocurrió con respecto a la tragedia Bremkivist? ¿Y muchos problemas? No me lo recuerdes, dijo Shirley. Si quieres que te diga la verdad, no me sentí en condiciones de enfrentarlo. Así que Bob Walthrow lo estaba manejando todo. Yo tuve pesadillas toda la noche, reconoció Jason. No me sorprende, dijo Shirley. Bueno, tengo que acudir a la reunión, dijo Jason, y se puso de pie. ¿Tienes tiempo para que cenemos juntos esta noche? Preguntó Shirley. Tal vez podamos levantarnos el ánimo mutuamente. Por supuesto. ¿A qué hora? Digamos que alrededor de las 8. A las 8 entonces, dijo Jason y echó a andar hacia la puerta. Cuando estaba a punto de trasponerla, Shirley le dijo: De veras siento lo de tu paciente. Bueno, llegamos al final y no sé, yo cuando Jason dijo que iba a llevarles el libro a los de Jin Inc., dije, no, pero ¿por qué haces eso, hombre? No, qué inocente, dije. Bueno, no sé si fue acertado o no, pero lo cierto es que no consiguió mucha información al respecto del descubrimiento. Se fue como hasta el momento con todas las pistas que va siguiendo bastante desilusionado, ¿no? Porque ni siquiera le dijeron de qué se podría tratar, una mínima pista, ¿no? Una mínima idea, no, nada. ¿Será cierto que no hay nada o se lo han escondido? No lo sé. La verdad que yo no les confío nada a estas personas que supuestamente son los más, digamos, a quienes se les puede echar la culpa de haber entrado al PBS a destruir el laboratorio, ¿no? Y matar a los animales. Digamos, no tenemos a ciencia cierta que son ellos, pero bueno, son los principales sospechosos por el momento. Así que bueno, por ese lado no hubo mucho, solo la palabra irónico que aparece por tercera vez en la boca de alguien, ¿no? Incluye, o sea, la primera fue Hayes mismo el que se lo dijo. Y bueno, luego 2 veces más con esta, un descubrimiento irónico. ¿Qué quiere decir esto? Es bastante inquietante, no lo sabemos y la verdad que cuando lo sepamos va a estar bastante interesante, ¿no? Pero bueno, por un lado, esta parte de la corporación se hace conocer. La verdad que yo tampoco me haría conocer con estas personas poco confiables. Me pareció bastante confianzudo Jason en este paso que dio. Pero bueno, luego se va a hablar con el abogado. Otra buena idea. La verdad que tiene buenas ideas, ¿no? Porque habla con personas, bueno, relacionadas, obviamente, ¿no? ¿Qué descubre acá? Bueno, que Hayes manipuló a quienes lo rodeaban para avanzar en sus investigaciones sin escrúpulos, o sea, no le importó nada. Habla esto de su desesperación y de su ambición, ¿no? Para lograr este objetivo por sí solo, a costa de los demás también, ¿no? La ética de Hayes tal vez deja mucho que desear. Y bueno, ¿era un genio realmente o era un engaño? No lo sé. Pero bueno, dejó mucho misterio seguro. Ahora Jason, impulsado por su intuición, decide seguir el rastro de los viajes de Hayes y Carol, ¿no? Estuvo ahí pensando, reflexionando, porque él no puede parar de pensar en este lío en el que se metió y, bueno, decide tomarse unas vacaciones, entre comillas, con la esperanza de que una muestra o un fragmento perdido pueda arrojar luz sobre este rompecabezas. Esta decisión, bueno,
destaca mucho su determinación, ¿no?, por llegar al fondo del misterio, aunque cada paso parece arrastrarlo más hacia un laberinto de peligros desconocidos. Ya si no se amilanó ante la muerte de Helen, yo creo que va a ir a por todo. Pero bueno, nada, me da un poco de miedito. Nada. Por ahora hay preguntas y más preguntas y pistas misteriosas que generan más preguntas. Hay pilas de preguntas amontonadas en cada capítulo, ¿no? Y vamos por el capítulo 11, pero sin embargo todavía hay mucho por decir y mucho por buscar, pero las pistas se le están terminando. Ahora esta idea se le ocurrió mágicamente y bueno, va a viajar a Seattle tercamente si consigue que Carol lo acompañe, obviamente, para reconocer el hombre con el cual se encontró Hayes. Pero bueno, la historia avanza, sigue adelante y nosotros queremos saber más. Así que los invito a continuar en el próximo capítulo. Suscríbanse, dejen like, comenten, díganme qué les parece esta actitud arriesgada de Jason. ¿Les parece bien? ¿Ustedes hubiesen ido así tan abiertamente a esta empresa un poco creepy que nada, para que conozcan su rostro, para que conozcan que uno está interesado en la investigación de Hayes, digamos, de conocer más qué le pasó, de qué se trataba esta investigación, ¿no? Tal vez ellos ni siquiera tenían idea de que existía y él fue y se los dijo. Bueno, no sé, a mí no me pareció buena idea, pero me gustaría saber qué piensan ustedes. Como siempre, les agradezco que me hayan acompañado y espero que lo hagan en el próximo capítulo. Me despido ahora, que estén muy bien y nos vemos la próxima.